Bien, vamos a hacer un ejemplo de lo que sería cálculos de iluminaciones. Les voy a poner un ejemplito por aquí, ustedes lo revisan. Les quise hacer uno en pizarrón, pero la neta, la resolución de la cámara pues no me da para poder explicarles de manera adecuada y pues se batalla un poquito por ahí, ¿verdad? Vamos a suponer que nosotros tenemos por aquí una lámpara, ¿sí? Esta de aquí, la cual está iluminando un escenario de algún teatro, vamos a decir, de, no sé, alguna sala de conferencias, lo que ustedes quieran, ¿no? Y pues aquí atrás, en esta parte de aquí que vemos, es una superficie, bueno, aquí está una superficie horizontal, obviamente, y aquí contamos con una superficie vertical, la cual puede ser un escenario, puede ser una pantalla negra, puede ser, no sé, un mural, lo que nosotros queramos ver, ¿verdad? La intención es conocer, pues obviamente, la cantidad de luxes que están incidiendo en lo que es esta parte y que se reflejan, que acuérdense que los luxes es la energía que nosotros vemos en una superficie reflejada, la energía lumínica. Entonces vamos a calcular los luxes que inciden sobre la pared y sobre lo que sería propiamente también este espacio. Vamos a decir que nosotros estamos calculando precisamente este lugar de aquí, la esquinita, ¿sí? Este espacio de aquí. Lo estaremos calculando nosotros para conocer obviamente la cantidad de iluminación que viene de estos lados. Acuérdense que nosotros tenemos lo que son nuestras fuentes de iluminación. Vamos a decir que es un poste que tenemos aquí, por ejemplo. ¿Sí? Esta es una superficie. Y nosotros tenemos este fenómeno, o bueno, no fenómeno, es parte de lo que es propiamente el estudio de iluminación, donde pues nosotros sabemos que la energía se desprende en todas las direcciones, prácticamente. Se desprende a todo lo que es alrededor de nuestra fuente de iluminación. Iluminamos todos los ángulos por igual, pero las dos partes o los dos vectores que nos interesan más a nosotros conocer, pues obviamente es el vector de iluminación horizontal, que es el que tenemos nosotros aquí, que se encuentra a 0 grados con respecto de lo que sería propiamente el eje de nuestro foco, y lo que sería también nuestro vector de iluminación vertical, el cual pues obviamente también existe hacia arriba, existe hacia abajo. En este ejemplo yo lo estoy poniendo aquí porque pues no nos interesa iluminar arriba del foco, nos interesa iluminar abajo de entonces tenemos este vector de iluminación vertical y nuestro vector de iluminación horizontal, que son estos dos, ¿sí? Esto es importante. Necesitamos conocer propiamente cuál es el nombre de cada uno de estos. Aquí nosotros estamos obteniendo energía en lúmenes, ¿sí? Estamos en lúmenes, en esta parte de aquí. Si yo quisiera conocer o saber cuál es la energía que está incidiendo o la energía lumínica que está incidiendo sobre, por ejemplo, supongamos que esta es una calle y aquí hay una pared y aquí pues obviamente es un estacionamiento o un cajón de estacionamientos, pues aquí necesitaría conocer primeramente la cantidad de energía que va en estos dos lados. Si yo quiero conocer la que está en este punto, pues tengo que utilizar la fórmula de energía o energía lumínica horizontal o la EH, ¿sí? Porque estoy calculando sobre una superficie horizontal que es el piso. Si yo quiero conocer la energía lumínica que llega aquí y se refleja, que es la que yo quiero conocer, en este caso en una superficie vertical, pues voy a utilizar la EV o más que nada la fórmula para iluminación vertical, ¿sí? La que llega a la superficie y se refleja. Aquí nosotros estamos buscando, o más bien conocemos todos los datos que nos están dando, porque los fabricantes generan una gráfica en la cual entrega, obviamente, dependiendo del ángulo de incidencia de los haces o de las de luz, que puede ir desde 0 grados a este caso, por ejemplo, 90 grados, pues nosotros vamos a tener una variación de lúmenes, o sea que no en todos lados va a iluminar más o menos, ¿sí? Dependiendo obviamente de la inclinación, nosotros vamos a obtener que la luz o los haces de luz pueden tener mayor o menor intensidad. Por eso es que nuestros fabricantes generalmente nos otorgan esta gráfica. En ella conocemos obviamente la cantidad de lúmenes que están saliendo de nuestro foco hacia el medio ambiente, ¿sí? Pero utilizando estas fórmulas, lo que es la iluminación vertical, iluminación horizontal sobre superficies, nosotros vamos a conocer el valor de la energía en luxes, que son los que nos interesan a nosotros, ya que nosotros vamos a ir a buscar en la NOM, vamos a revisar por ahí, dependiendo del espacio donde estamos trabajando, si cumplimos o no con la cantidad de luxes necesarios para su realización. ¿Qué son los luxes? Es la energía que está llegando en un espacio de 1 metro cuadrado, ¿sí? La cual está reflejándose, energía lumínica. Lo que nosotros vemos como energía que incide sobre esta superficie y que se refleja y llega a nuestros ojitos para que nosotros podamos ver propiamente lo que es
cualquier tipo de figura o cualquier tipo de dibujo. Volviendo al ejemplo, lo que vamos a hacer nosotros aquí es calcular lo que sería un vector resultante o una resultante, ¿no? Que es propiamente, vamos a buscar nosotros cuál es el ángulo de incidencia que tenemos en lo que es propiamente nuestro flujo luminoso o lo que sería nuestra cantidad de lúmenes, y vamos a necesitar conocer aquí, pues obviamente primero necesitamos conocer pues el valor de la altura de donde está el foco, que ya me lo entrega el, el problema, ¿sí? Y pues aquí, por ejemplo, les voy a dejar los datos. Me dice que la altura correspondiente al foquito, vamos a poner los datos aquí abajo. La altura correspondiente al foco, h, es igual a 6 metros. Y me dice que el espacio en el que estamos nosotros trabajando aquí, por ejemplo, ¿sí? De donde está el foco a donde está el escenario, para fines prácticos del problema vamos a ponerlo así como viene. Es de 1 metro. Entonces, tengo que la distancia es igual a 1 metro. Ya sé que se ve más dañado en el dibujo, que se ve como que hay más espacio en todo esto, pero pues en el ejemplo vamos a manejarlo así para que sea más sencillo y ustedes puedan entender los conceptos todavía más rápido, ¿verdad? Entonces, yo lo que necesito hacer o lo que necesito saber aquí es primeramente el ángulo. Entonces, desconozco el ángulo, ¿sí? Desconozco lo que es mi vector de iluminación horizontal o sobre una superficie horizontal, y también desconozco lo que es mi vector de iluminación vertical o sobre una superficie vertical. Primero tengo que conocer esto, tengo que conocer mi ángulo. Para ello necesito seguir obviamente la fórmula que hemos visto en clase, que es tangente del ángulo es igual a la distancia con respecto a la altura del punto que nosotros queremos analizar. En este ejemplo, por así decirlo, nosotros ya tenemos todos los datos, tenemos lo que es la distancia, que es 1 metro. Acuérdense que estamos trabajando con la distancia que hay desde donde está la fuente de nuestro flujo luminoso hasta el punto donde nosotros vamos a realizar lo que es nuestro cálculo. Entonces la distancia ya la tenemos. La altura, pues obviamente la altura es la altura del poste, lo que se nos está entregando a nosotros. En este caso son 6 metros, también ya la conocemos. Lo que vamos a hacer es nada más realizar un despeje. ¿Por qué voy a realizar un despeje? Porque a mí no me interesa conocer este valor de la tangente del ángulo. Yo quiero saber nada más el ángulo. Entonces vamos a hacer un despeje para poder realizar el procedimiento. Acuérdense que aquí lo que estamos haciendo es balancear nuestra ecuación. Este dato que tenemos aquí no lo necesitamos, lo vamos a pasar de este otro lado para poder conocer el valor de la variable con respecto al ángulo. Entonces, θ o el ángulo θ corresponde a, si aquí estaba como tangente, del otro lado de la igualdad va a pasar como tangente inversa. Esto es propiamente por lo que conocemos nosotros como pues balanceo de ecuaciones, equilibrio de ecuaciones, o lo que es las leyes de los signos. Cuando yo lo estoy pasando de un lado hacia otro, pues obviamente necesito cambiarle el signo para poder realizar la operación. En este caso, si yo tuviera aquí un más y lo estoy pasando de este lado, pues sería un menos. Si tuviera aquí un símbolo de multiplicación o una relación, pues aquí lo estaría convirtiendo en un símbolo de división, ¿verdad? Entonces, de esta forma, por ejemplo, esta función trigonométrica, que es la tangente, pues va a pasar del otro lado como tangente inversa. ¿Tangente inversa de qué? Pues bueno, vamos a sustituir la tangente inversa de lo que sería 1 sobre 6. ¿Ok? Permítame tantito. Ya. Nosotros obtenemos que el ángulo, o más bien toda esta información sería, vamos a ponerlo aquí, el resultado de la tangente inversa de 1 entre 6, o bueno, vamos a hacerlo por partes. El ángulo es igual a la tangente inversa de 0.1666. ¿Sí? Yo generalmente pongo 4 números después del punto para hacerlo un poquito más preciso, pero pues ustedes lo pueden manejar como gusten. Yo generalmente les recomiendo que metan dos cifras, pero pues ya en ingeniería siempre se les pide hasta 4 cifras para poder realizar operaciones, y conforme van haciéndolo pues te van acostumbrando, ¿no? Después realizamos la función trigonométrica, la tangente inversa de esto, y obtenemos que el ángulo de inclinación que tenemos del punto a donde está nuestro reflector es de 9.46 grados. ¿Ok? Eso sería la información que acabamos de obtener. Ahora, yo ya conozco mi ángulo. Ahora, ¿qué voy a hacer con ese ángulo? Pues bueno, nosotros tenemos, primero que nada, que calcular lo que son estos vectores.
Pero para calcular estos vectores nosotros debemos de conocer primeramente el flujo luminoso. ¿Por qué? Porque las fórmulas, por ejemplo, la fórmula de lo que es la iluminación, permítanme, lo que es la iluminación vertical, digo, la iluminación horizontal, por ejemplo, que es la primera que tenemos aquí, sería la intensidad de flujo luminoso que está circulando o que está pasando hacia el punto que quiero investigar, sobre, o más bien por la altura de donde estoy haciendo nuestro cálculo al cuadrado, ¿sí? En este caso la altura del poste, por el coseno cúbico de lo que corresponde al ángulo de inclinación que nosotros estamos buscando por ahí, que ya lo tenemos, es el que acabamos de sacar, es este que está aquí arriba. Entonces, este ya está, este ya lo conozco, este no lo conozco, todavía no sé cuánto vale, ¿sí? Y es la cantidad de lúmenes que están saliendo de mi flujo luminoso o de mi origen hacia el punto donde voy. ¿Cómo lo voy a obtener? Voy a revisar la gráfica del fabricante para conocer obviamente la cantidad de flujo luminoso y voy a buscar este dato, este ángulo de inclinación. Obviamente no lo vamos a encontrar porque no es posible que encontremos un dato tan preciso con las características que lo solicitamos. Probablemente debemos encontrar valores cercanos al 9 y valores tanto mayores o menores, pero no vamos a encontrar 9.46. ¿Qué se tiene que hacer en esas situaciones? Pues obviamente tenemos que interpolar. ¿Cómo vamos a interpolar? Nosotros lo que vamos a hacer primero que nada es buscar los datos. Y aquí, por ejemplo, nos dice en la tablita del fabricante que tenemos los datos a 5 grados, tenemos los datos a 15, ¿sí? Y por ejemplo, a 5 grados y a 15 grados, por ejemplo, a 5 grados, tenemos un flujo luminoso de 180 lúmenes, ¿sí? Y tenemos acá, por ejemplo, a 15 grados, 15 graditos, tenemos 610 lúmenes. Entonces, yo quiero conocer cuánto vale, cuántos lúmenes hay en 9.46, ¿sí? Para realizar esta operación y conocer obviamente todo esto, vamos a interpolar. Este es el procedimiento difícil. Si nosotros vamos a hacer los cálculos, tenemos que conocer esto. Vamos a interpolar. ¿Cómo es la interpolación o qué se hace en la interpolación? En la interpolación lo que hacemos nosotros es utilizar esta fórmula, que es parecida al punto pendiente realmente, y que nos sirve para conocer valores que se encuentran en lo que sería, por ejemplo, este tipo de tablas, donde nosotros ya tenemos cierta cantidad de valores y estamos buscando por aquí una sola incógnita, ¿no? Entonces tenemos que y, que es la variable que nosotros estamos buscando, en este caso es nuestro signo de interrogación, el número que va aquí es obviamente nuestra variable y. Y es igual a y1, ¿sí? Más lo que sería la multiplicación de la relación que existe entre y2 menos y1 con respecto a x2 menos x1, ¿sí? Por lo que es x1 menos x. No, perdón, es x menos x1. Estoy regando. X menos x1. Esa es nuestra fórmula para interpolar. Con esa fórmula yo voy a conocer o reconocer propiamente lo que sería el valor que me está faltando en mi función. Ay, se ve muy fea la cámara. Muy brilloso esto. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué tengo que sustituir? Bueno, lo que vamos a sustituir nosotros va a ser los datos que tenemos aquí propiamente, que es la información que nos da el fabricante. Aquí nos dice, por ejemplo, que vamos a utilizar estas variables y1, y2, x1 y x2, ¿verdad? Y también la x. ¿Cuáles son esas variables? Bueno, si yo me voy aquí a la tablita, ¿sí? Vamos a dividirla. Todo lo que está de este lado va a corresponder a las y's, ¿sí? Y todo lo que está de este lado va a corresponder a las x, ¿ok? Entonces yo voy a tener que, por ejemplo, esto que está aquí, el valor de 5 grados corresponde a x1. El valor que yo quiero averiguar o que yo estoy descubriendo es mi x, ¿sí? El ángulo que yo saqué en las operaciones de la tangente inversa es x. Y el otro ángulo o el ángulo que se encuentra más abajo es x2. ¿Sí? De igual manera acá de este lado, por ejemplo, nosotros ya sacamos la y, sabemos que la incógnita que estamos buscando es y. Entonces los valores correspondientes a x1, pues aquí van a corresponder, por ejemplo, a y1. Y los valores correspondientes a x2, pues aquí corresponden a y2.
De tal manera que en lo que tenemos nosotros de ecuación aquí abajito, vamos a sustituir y sería y es igual a y1, que corresponde a 180, más luego la relación que existe entre y2, que corresponde a 610, menos 180, sobre x2, que corresponde a, déjenme extiendo los corchetes, x2 que corresponde a 15, menos 5, ¿sí? Cerramos el paréntesis. Y esto sería, también lo multiplicamos por lo que corresponde a x, que es 9.46, menos x1, que va a ser 5. ¿Sí? Sustituyendo todo este borlote y haciéndolo ya más rápido, obviamente, conocemos que el valor de y es igual, y gracias a la magia de edición, 371.78 lúmenes. ¿Sí? Que de hecho realmente la abreviatura es esta, lúmenes. Se lo voy a empezar a poner de esta manera. ¿Sí? En realidad es así. Entonces, nosotros sustituyendo todos esos datos obtenemos que el valor del flujo luminoso, lo que estamos buscando nosotros en ese aspecto o en ese punto, corresponde a esa cantidad. No sé por qué se está viendo tan brilloso el creo que no se alcanza a apreciar bien ya. Está bien. Tengo que pelearme aquí con la edición. Siento que se ve muy brilloso, pero bueno. Vamos a ver si... No, se ve ahí más o menos como que ya se arregló. Muy bien, ya tengo lo que es mi flujo luminoso, ya tengo mi ángulo. ¿Qué es lo que sigue? Pues vamos a calcular. ¿Qué es lo que vamos a calcular? Vamos a calcular primero vamos a calcular aquí, ¿sí? Nosotros ya tenemos aquí escrita la fórmula. Ya conocemos el flujo luminoso, que sería el que vamos a necesitar en mis dos fórmulas, tanto en esta como en lo que es la de vertical. Entonces lo que voy a hacer aquí, voy a separar todos estos datos. Vamos a trabajar acá de este lado, ¿sí? Si puedo bajarlo más. Un show la tecnología. Y vamos a trabajar en este. Ok, ya conozco los datos que necesito. Vamos a sustituir o vamos a realizar lo que son las funciones. Primero que nada vamos a anotar lo que es nuestra fórmula, que corresponde a la iluminación horizontal, que es lo primero que vamos a calcular nosotros en el escenario. Corresponde al flujo luminoso que tenemos desde nuestro foquito sobre la altura de donde está nuestro foco instalado, al cuadrado, perdón, que ya me estoy emocionando, cuadrado, por el coseno cúbico del ángulo donde está incidiendo nuestro haz de luz, ¿verdad? Vamos a sustituir, tenemos que H es igual al flujo luminoso, que fue lo que sacamos ahorita, 371.78 lúmenes, ¿sí? Sobre la altura, que corresponde a 6 metros al cuadrado, porque es la altura del poste donde tenemos nosotros instalado eso, o la estructura donde está el escenario. Supongamos que es un teatro y pues ahí en el escenario está una estructura con iluminación, ¿no? Por el ángulo de inclinación, que fue el que obtuvimos al principio, que es de 9.46. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos aquí para resolver esto? Pues fácilmente, ¿no? Primero, bueno, lo que generalmente hacemos, o lo que generalmente hago yo, primero hago estas operaciones, primero el cuadrado, divido estas operaciones, y luego el resultado lo multiplico por lo que me salió aquí también de este resultado. El coseno cúbico, luego ponemos coseno de 9.46, el resultado lo elevamos al cubo y con eso obtenemos el coseno cúbico. En calculadora, si estuviéramos trabajando o lo estuviéramos haciendo a manopla, así a manita, pues esto tenemos que dividirlo en lo que sería, por ejemplo, coseno del ángulo, primero, por lo que corresponde al coseno cuadrado del ángulo. No, perdón, me equivoqué. Es coseno del ángulo por el coseno cuadrado de dos veces el ángulo sobre 2. ¿Sí?
Creo que sí, vaya, ni me acuerdo cómo se hace a mano. Tengo que revisarlo por ahí. Pero pues si ustedes tienen la calculadora, pues mejor háganlo en la calculadora, ¿verdad? Como quiera, estas funciones generalmente, pues no, para realizarlas a mano, pues sí nos tardamos un poquito. Entonces hay que aprovechar todas las herramientas que tenemos a nuestro alrededor y si tienen la calculadora, pues háganlo. Yo no lo voy a obligar a que hagan nada de memoria, ¿verdad? O siguiendo un procedimiento. Bueno, realizamos las operaciones, calculamos todo esto y lo que, para avanzar más rápido, lo que obtenemos como resultado es que la energía horizontal que está incidiendo sobre este punto, que era el que estaba revisando yo por aquí, ¿sí? El puntito ese donde está la flechita, corresponde a 9.91 luxes, ¿ok? Esa es la energía horizontal que está incidiendo propiamente ahí. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Calcular la energía horizontal, la energía vertical, que es la que está, supongamos, iluminando, vamos a decir que tiene por atrás alguna escenografía, tiene por ahí algún especie de objeto o algo, digamos que están haciendo una pastorela, por así decirlo, y quieren que se vea al fondo las cosas, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hacer nosotros el cálculo. Tenemos que el cálculo de iluminación vertical corresponde a el flujo luminoso que se está generando en mi fuente y que está viajando hacia el ángulo donde yo lo quiero, por lo que corresponde a la altura de el poste o del foco donde yo estoy iluminando, que multiplica el coseno cuadrado del ángulo por el seno del ángulo. Aquí nosotros ya estamos metiendo otro tipo de funciones porque estamos trabajando ya en el eje de las X. Aquí estábamos trabajando en el eje de las Y o en las alturas y aquí estamos trabajando en el eje de las X. Entonces ya vamos a empezar a calcular o a meter otro tipo de lo que sería funciones trigonométricas, ¿no? Entonces vamos a sustituir todos los datos, ya los tenemos, ya sabemos cuáles son, ya los conseguimos en lo que eran los despejes anteriores. Tenemos que la cantidad de flujo luminoso que está dando nuestro foquito es de 371.78 sobre lo que es la altura, que ya lo hicimos en el problema anterior, que son 6 metros cuadrados, por lo que corresponde al coseno cuadrado del ángulo, que es 9.46, ¿sí? Por el seno del ángulo, que corresponde a 9.46. Estos, ¿saben qué? Les voy a cambiar los corchetes porque se ven muy feos cuando los empalmamos. Sí, de esta manera ya ustedes lo pueden apreciar mejor. Muy bien, entonces esta sería la sustitución del problema, ¿verdad? Ya tenemos todos estos valores, ya los obtuvimos, no hay ningún problema para poder realizar las operaciones. Yo lo que le recomiendo a cada uno es de que hagan la operación por separado. Primero quiero saber cuánto vale esto, después quiero saber cuánto vale esto otro, después quiero saber cuánto vale todo esto. Y una vez que obtengo todos sus valores, pues nada más hago las multiplicaciones. Este valor lo multiplico por el valor de este, por el valor de este, y con este obtengo ya de manera organizada lo que es el valor de mi vector de iluminación horizontal, digo vertical, perdón, el cual corresponde o su valor es igual a 1.69 luxes. Ustedes me dirán, profe, ¿y esos son el valor chido para poder hacer el cálculo? La neta no sé, tenemos que revisar en la NOM para que nosotros podamos entender si realmente con esa cantidad de iluminación sobre este espacio, ¿sí? Nosotros estamos realizando algo. A lo mejor podemos decir que queremos un ambiente iluminado, pero no tan iluminado, un ambiente oscurón por ahí que podamos nosotros manipular, dependiendo obviamente de lo que estamos haciendo. Aquí en el ejemplo, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con este espacio, donde nosotros estamos, pues, considerando que todos estos valores, pues, son los adecuados, ¿verdad? De igual manera, las otras situaciones o lo que se puede presentar también, por ejemplo, sería ejemplos como el que les puse yo, donde tenemos una mayor cantidad de puntos y una mayor cantidad de reflectores. En esos casos, si nosotros tenemos una mayor cantidad de puntos o una mayor cantidad de reflectores, solo se los voy a comentar como ejemplo, ¿verdad? Si nosotros queremos analizar o comprender una superficie como, vamos a decir, es este espacio y yo tengo por aquí un foco y por acá tengo otro foco, y quiero conocer cuánto se ilumina en este espacio, cuántos luxes hay, pues primero tengo que separar y conocer el área en metros cuadrados, ¿verdad? Pues tengo que conocer primero su área en metros cuadrados. Ay, se ve muy feo. Metros cuadrados.
Tengo que conocer las distancias que tenemos nosotros por aquí y obviamente las alturas en lo que son mis reflectores. Cuando yo ya tengo todos estos datos, puedo trabajar para conseguir lo que es propiamente mi función. Primero tengo que conocer el ángulo que tengo aquí, ¿sí? Oye, van a estar incidiendo, haces de luz, pues necesito conocer el ángulo, ¿no? En este caso, por ejemplo, si estuviéramos hablando de este problema, nosotros tendríamos dos ángulos, el ángulo 1 y el ángulo 2. De esa manera nosotros tenemos que realizar dos cálculos. ¿Dos cálculos de qué? Pues yo sí estoy buscando, supongamos que aquí no hay ninguna superficie vertical que me esté absorbiendo los rayos de luz o que estén incidiendo, que solamente voy a analizar o comprender lo que es la iluminación en este punto, pues voy a utilizar única y exclusivamente lo que es mi fórmula de iluminación horizontal. El detalle aquí es de que yo tengo dos iluminaciones horizontales. La iluminación horizontal 1, que corresponde, vamos a decirlo, al poste 1, y la iluminación horizontal 2, que corresponde al poste 2. ¿Sí? Estas dos se tienen que sumar para que yo pueda obtener la cantidad real de iluminación en ese punto, que va a ser mi, vamos a ponerlo, nombrarlo así, mi vector de iluminación horizontal real. ¿Sí? Podemos ponerle cualquier nombre, vamos a decir, podemos poner estos con H minúsculas y este con H mayúscula para conocer pues realmente o indicar realmente cuánta iluminación se está buscando aquí o cuántas iluminación se tiene aquí, pero pues realmente eso nosotros lo dejamos a disposición, ¿no? Entonces para realizar esto, para conocer realmente la cantidad de iluminación que tengo sobre ese punto, tengo que realizar individualmente cada uno de estos cálculos. ¿Cómo voy a realizar individualmente cada uno de esos cálculos? Pues obviamente conociendo su fórmula, ¿sí? La cual pues ya la vimos en el ejemplo anterior. En lo cúbico del ángulo. ¿Sí? Yo lo voy a hacer obviamente con, por ejemplo, si estoy trabajando con dos reflectores, que son estos de aquí, pues primero tenemos que revisar si los reflectores son los mismos, si las alturas son las mismas, si los ángulos son los mismos, para obviamente conocer los valores y hacer mi cálculo de energía resultante o de lo que es el vector de horizontal resultante con respecto en estos dos puntos. Si no es la misma altura, no es el mismo ángulo y tampoco es el mismo foco, nosotros tenemos que hacer los cálculos de manera individual, lo cual siempre se recomienda. Y de esa manera pues lo descubrimos cuál es el valor y obviamente lo que hacemos aquí pues ya nada más es sustituir para obtener estos valores. Una vez que ya obtuvimos el valor, por ejemplo, de iluminación de H1 y de iluminación de H2, ya todos están manejados en luxes. Sí, ya lo estamos calculando nosotros en luxes. Lo único que vamos a hacer es sumarlos, que es lo que tenemos nosotros aquí de este lado. Ah, ya no se vio bien. Enfoca. Quiere enfocar. Pero bueno. Ya con eso nosotros estaríamos analizando o viendo lo que sería obviamente la cantidad de energía que tenemos en esos dos puntos y vamos a sacar nuestro vector resultante. Recuerden que este tipo de funciones o este tipo de problemas siempre se tienen que hacer analizando todos los aspectos, hasta el más chiquitillo que tengamos por ahí. En este caso, las alturas, los ángulos, lo que es, por ejemplo, la proyección. Tenemos que revisar si estoy aquí separado de esto, bueno, cuántos metros hay de separación de este poste hasta este punto que yo estoy calculando, cuánta distancia hay aquí realmente, cuánta distancia hay de altura hacia el poste, hacia el foco donde estamos recibiendo nosotros la luz, etcétera, etcétera. Esos son los datos que nosotros debemos de analizar para poder realizar bien lo que es nuestro cálculo. Espero les haya servido, como quiera, si tienen alguna otra duda, con todo gusto podemos checarlo por ahí, más para que vean todos los garabatos que nos tenemos que aventar. Y este es uno sencillito, una vez que ya tenemos todos los resultados, ya después lo demás lo podemos hacer más fácil todavía, porque ya no tenemos que realizar estos cálculos, solamente tenemos que irnos a realizar estos cálculos de acá, con lo que es obviamente el conocimiento de la cantidad de luxes que van a incidir. Todo esto es puro procedimiento. Pero bueno, espero les haya servido. Con toda confianza, si tienen alguna duda o alguna pregunta, mándenme un mensajito ahí por Teams y pues los veo en la siguiente clase. Hasta pronto.